Hola, bienvenido al podcast sanitario de apoyo específico de oposición. Hoy vamos a ver Constitución Española como base de la organización del sistema sanitario español. En su desarrollo en la Ley General de Sanidad 1486, además de la Ley de Autonomía del Paciente que regula, entre otras cosas, los deberes y los derechos del paciente. Bien, lo primero es seguir las recomendaciones que recoge el título octavo de la Constitución Española, donde se organiza el Estado de manera territorial y que dará luego amparo a las diferentes competencias que se quedan en exclusividad del Estado y que después se derivan a algunas comunidades autónomas en mayor o menor medida. La definición que aparece en el título tercero de la Ley General de Sanidad aparece o se describe el Sistema Nacional de Salud y el Consejo Interterritorial como elemento de coordinación entre todas las administraciones, tanto de las comunidades autónomas como de aquella que ejerce su presidencia, que sería el Ministerio de Sanidad. Sistema Nacional de Salud, que será el conjunto de los servicios de la Administración del Estado y los servicios de las comunidades autónomas, debidamente coordinados por este Consejo Interterritorial al servicio de la salud. Como os decía, este derecho se ampara en el artículo 44 de la Constitución Española, donde habla de las estructuras, de todas las estructuras y servicios públicos al servicio de la salud que integran el sistema nacional. El derecho a la protección de la salud aparece específicamente en el apartado 1 del artículo 43. En el artículo 41 se va a definir el régimen público de la seguridad social. A nivel competencial, veremos que el Estado guarda unas exclusividades y luego se derivan unas competencias a las autonomías que pueden ser suspendidas en caso de que las comunidades autónomas o bien no las ejerzan legalmente o bien se trate de un interés público nacional que en este caso tomará las riendas la persona titular del Ministerio de Sanidad, tal como pudo ocurrir, por ejemplo, durante la crisis del coronavirus. La primera, vamos a definir primeramente las exclusividades del Estado, que serían la sanidad exterior, la coordinación con el resto de organizaciones internacionales, la legislación sobre productos farmacéuticos, las bases de sanidad, es decir, la legislación base que se va a aplicar como mínimos, la coordinación de sanidad, llevando la presidencia del Consejo Interterritorial, y la alta inspección médica, que luego va a derivar en las inspecciones de cada una de las autonomías. En cuanto a las competencias autonómicas, serán la gestión en materia de protección del medio ambiente, la asistencia social, la seguridad e higiene y la organización y administración de los servicios orgánicos correspondientes. A su vez, las comunidades autónomas van a derivar parte de estas competencias a sus diputaciones en caso de tenerlas y a las corporaciones locales que se hacen cargo, por ejemplo, de toda la parte de limpieza o de alcantarillado público. A continuación vamos a ver los denominados divisiones de los poderes del Estado. Estas divisiones de los poderes del Estado están creadas principalmente para que no haya interferencias entre ellas. Como ya sabemos, pueden existir determinadas inferencias o interferencias que pueden aparecer bien de manera vertical, es decir, desde los poderes legislativos al ejecutivo o al judicial, bien de manera horizontal, condicionando los niveles o escalones que puedan aparecer en las diferentes linealidades del poder legislativo, del poder ejecutivo o del poder judicial por cualquier interés, tanto político como judicial, que puedan interpretarse. Como podemos ver, el poder legislativo está amparado por la Constitución, puede promover cambios constitucionales, elaboración de leyes orgánicas que se derivan precisamente de estas aplicaciones de los artículos constitucionales, además de la elaboración de leyes ordinarias. Por supuesto, y siguiendo un rango de jerarquía, ni ley orgánica ni ley ordinaria puede ser anticonstitucional, es decir, ser ambigua en cuanto a aquello que aparece en la Constitución o contraria a sus propios términos. El Poder Ejecutivo, que tendrá derecho a la elaboración de Real Decreto Ley, o Real Decreto Legislativo, Reales Decretos
órdenes de comisiones delegadas, órdenes ministeriales y resoluciones. Por último, el Poder Judicial, que se encarga de la interpretación y aplicación de la ley. Aclaramos, el Poder Legislativo está formado por las Cortes Generales, Cámara Alta y Cámara Baja, el Poder Ejecutivo por el Gobierno de turno y el Poder Judicial, que aplica, como decimos, leyes y normas por jueces, fiscales, secretarios judiciales y todos los rangos inferiores a estos. A continuación vamos a definir competencias que llevan a cabo los diferentes órganos del Sistema Nacional de Salud. Por un lado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tiene como función principal el asesoramiento, planificación, evaluación y coordinación del sistema sanitario a nivel nacional para poder coordinar todas aquellas competencias que se hayan derivado a las comunidades autónomas. Aparecerá definida en el artículo 69 de la Ley de Cohesión y Calidad, que aparece como compuesta por el Ministerio de Sanidad, que ejerce la presidencia, y por los consejeros o consejeras de las comunidades autónomas. También aparecerá la denominada Agencia de Calidad. Ejerce competencias sobre los estándares de calidad, seguimientos de la gestión clínica, evaluación externa y periódica, elaboración, junto con el Consejo Interterritorial, del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y también en la elaboración y mantenimiento de los elementos de las infraestructuras de calidad. En el Observatorio del Sistema Nacional se aplican los estudios comparados de organización, provisión de los servicios, gestión sanitaria y resultados de las diferentes comunidades autónomas. Este observatorio está formado por un equipo interdisciplinar con expertos independientes. A continuación vamos a hablar del Instituto de Información Sanitaria, una información que debe estar actualizada y ser comparativa de la situación de la salud y servicios sanitarios en España. En este caso procede de los centros de salud, hospitales, bancos de sangre y centros de transfusión y centros de vacunación internacional. El siguiente órgano a definir sería el Instituto de Salud Carlos III, donde se desarrolla las funciones de coordinación con el Consejo Interterritorial y en colaboración con otras administraciones públicas. Está creado por la Ley General de Sanidad con apoyo científico-técnico del Sistema Nacional de Salud. Y por último hablaremos de la Alta Inspección Médica, que garantizará y verificará el cumplimiento de las competencias, tanto por parte del Ministerio como por parte de las comunidades autónomas, sin que puedan infringir ningún tipo de intrusismo entre las competencias de ambas. Las funciones principales quedarán determinadas por el capítulo 11 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Bueno, algunas características principales que vamos a encontrar de la Constitución española, que son muy editables y abarcables desde otros puntos de vista, serán las que vamos a ver a continuación. La primera es que se trata, como toda Constitución en todo país, es la norma suprema sobre la cual se amparan el resto de su legislación a nivel nacional. Por otra parte, aparecerán los denominados principios fundamentales de la convivencia de la política de una comunidad y las consideraciones lógico-jurídicas que se vayan a aplicar posteriormente. Es base del sistema normativo y políticamente se establecen los poderes constitucionales, derechos, libertades y garantías. La ley fundamental que origina el resto de leyes. Si una ley la contradice, esta se denomina inconstitucional. Ejerce un ejercicio directo de derechos y libertades y define la estructura actual del Estado español en este caso. En este caso también el juzgado encargado de dirimir sobre la inconstitucionalidad o no de una ley será el denominado Tribunal Constitucional. Las características de la Constitución española son las siguientes. Es un texto escrito, por lo tanto, este queda sujeto a una rigidez que vemos posteriormente. Está codificada, tiene unos términos que, bueno, dentro de una ambigüedad
se puede jugar legislativamente hablando posteriormente con su aplicación, es o tiene una característica jurídica y de aplicación jurídica. En el caso de la Constitución española es una constitución relativamente extensa en comparación con otras constituciones, tanto europeas, que es su base principal. Tiene una rigidez por motivos de dificultad a la hora de sus modificaciones, ya que requiere de una serie de requisitos muy exigentes. Está consensuada, o así se interpretó cuando se llevó a cabo en un principio. Y por último, es de aplicación popular porque fue votada para que fuera aprobada posteriormente. Los valores que la inspiran, como podemos ver: Estado social y democrático de derecho, que puede ser interpretable o no, no vamos a entrar en ese concepto. Una monarquía parlamentaria, que es la que se aplica actualmente en España, donde el jefe del Estado es el rey, mientras que el jefe de gobierno será el presidente del gobierno. Valores superiores del ordenamiento, siendo la ley suprema o la base jurídica suprema. Tiene una concepción del Estado unitario descentralizado, lo que quiere decir es que va a tener competencias las comunidades autónomas, o va a estar descentralizado desde el punto de vista competencial, pero basándose siempre desde términos de competencia centralizados en el propio gobierno, que puede suspender una autonomía en el caso de que sea necesario o así lo estime, como ocurrió con la Comunidad Autónoma de Cataluña en su momento. Se aplican los denominados principios de pluralismo social, de ahí que aparezca como consensuada, y es un sistema parlamentario bicameral, Cámara Alta, Cámara Baja, formado por el Senado y el Congreso. Nuestra Constitución tiene una tradición europea, donde al estar todo escrito y codificado, intenta evitar la arbitrariedad. Está agrupada por temas para poder tener o consultar de una manera más eficaz. Se desarrolla sobre las bases del derecho, sobre la lógica del derecho. Tiene 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. Es, como os decía, muy difícil de reformar debido a cómo debe de realizarse todo el proceso a nivel político, y fue ratificada en referéndum, de ahí la característica de popular. En cuanto a su estructura, vamos a ver que se divide principalmente en 4 puntos: el preámbulo, el título preliminar, en 10 títulos y en las disposiciones. La primera parte, el preámbulo, hay una parte denominada parte expositiva, donde se dan las razones y objetivos de la Constitución española. A continuación tenemos el título preliminar con los principios generales. A continuación, y en el lugar donde se encuentra el grosso de la Constitución, encontraremos los 10 títulos como parte dispositiva con 169 artículos. Los voy a nombrar para que podamos tener más o menos una idea de a qué tema se dedica cada uno de ellos. El título 1 serían derechos y deberes fundamentales, que van del artículo 1 al 55. El título 2, que habla sobre la corona, del 56 al 65. El 3, de las Cortes Generales, que va del 66 al 96. El 4, del gobierno y las administraciones, del 97 al 107. De las relaciones entre gobierno y las Cortes, del 108 al 116. Título 6, del Poder Judicial, del 117 al 127. Séptimo, Economía y Hacienda, del 128 al 136. De la Organización Territorial del Estado se encarga el título 8, que va del 137 al 158. Del título 9 habla del Tribunal Constitucional, que irá del 159 al 165. Título 10, de la Reforma Constitucional, del 166 al 169. Cada título puede dividirse en capítulos y estos en secciones. No todos lo hacen, pero se puede llegar a dividir en estos apartados. Hablamos de título 1 y título 2 como títulos dogmáticos,
del 3 al 9 como títulos orgánicos y del 10 como regulador de la reforma constitucional. En los principios básicos vamos a encontrar los recogidos en el título preliminar. La soberanía reside en el pueblo, de él emanan los poderes del Estado. Ya hablábamos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, los valores principales, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, monarquía parlamentaria, única nación, con diferentes nacionalidades y regiones con derecho de autonomía. Esto no quiere decir que tengan una descentralización o una autonomía basada en la independencia. Lengua oficial, el castellano, con deber de conocer y derecho a usarla en todo el Estado español, además de hablar de otras lenguas que serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Las banderas de las comunidades autónomas y la española deben aparecer siempre en los edificios públicos. Creación de partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, todas con carácter democrático. Además, añade un punto que intenta garantizar la unidad del Estado español y la defensa de este, que será el punto que habla sobre las Fuerzas Armadas, que dice que deben de garantizar la soberanía nacional y defender la integridad del Estado y la Constitución. En cuanto a los derechos fundamentales y los deberes fundamentales, este está dividido en capítulos y son el núcleo del ordenamiento jurídico. El artículo 14 desarrolla el principio de igualdad. Tiene dos secciones, en la sección 1 de los derechos fundamentales y libertades públicas y la sección 2 de los derechos y deberes de los ciudadanos. Se incluye además la institución del defensor del pueblo. Bien, pasamos a definir un poquito la diapositiva. Se encuentran contenidos en el título 1, capítulo 1, que habla de los españoles y los extranjeros, que va del artículo 10 al 13, capítulo 2 de los derechos y libertades, del 14 al 38, a su vez, capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, capítulo 4 de las garantías y libertades y derechos fundamentales, y por último el capítulo 5, que habla de la suspensión de los derechos y libertades que sean aplicables basados en el artículo 55. Vamos a hacer aquí una pausita y hablamos sobre el Tribunal Constitucional, sobre todo sobre las competencias que tiene que ejercer. El Tribunal Constitucional tiene una función que es principal a todas las demás, que es dirimir la inconstitucionalidad de leyes y normas que sean de aplicación en cualquiera de los niveles jerárquicos institucionales, desde corporaciones locales hasta el propio hasta el propio gobierno o el propio poder legislativo, es decir, sobre las Cortes. Tiene la función de resolver los recursos de amparo por violación del artículo 53.2 de la Constitución española y los conflictos que puedan aparecer, como decíamos, entre el Estado, comunidades autónomas o entre diferentes comunidades autónomas. Los conflictos entre órganos constitucionales del Estado, las impugnaciones del Gobierno frente a las comunidades autónomas y otras competencias que le pueda atribuir la Constitución y las leyes orgánicas posteriormente. Estas aparecen definidas en el título 9, es el intérprete supremo de la Constitución, es independiente al resto de órganos constitucionales y jurídicos y debe estar está regulado por la Ley Orgánica 3 de octubre de 1979, donde vamos a encontrar específicamente en su artículo 53.2 los derechos y libertades que se aplican. Pues la protección a la salud en la Constitución española viene amparada en su artículo 43, específicamente en el 43.1, pero además hay que añadir artículo 41 y otra serie de artículos que vamos a ver ahora después. En el artículo 43 se reconoce el derecho a la protección a la salud, principalmente, como decimos, y luego entrega las competencias a los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Posteriormente, como hemos visto en cuanto a la organización de competencias, una las va a ejercer el Estado español
como competencia exclusiva, con representación por parte del Ministerio y otras por parte de las diferentes consejerías en cada una de las comunidades autónomas. Añadimos aquí el artículo 41. Hablamos, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestación social suficiente ante situaciones de necesidad. Bien, aquí en esta última diapositiva vamos a ver otros artículos que complementan o que están relacionados con la protección a la salud. El primero sería el artículo 25, que habla sobre los condenados a prisión que deben tener y tienen derecho a la seguridad social. El artículo 40, que habla sobre la sanidad en el trabajo. El artículo 49, que habla sobre la atención especializada a las diferentes discapacidades, que habla en la Constitución española con el término todavía de disminuidos. Término que evidentemente debe entrar en revisión y ser eliminado de la misma. Artículo 129. Formas de participación de los interesados en la seguridad social. 148. La posibilidad que tienen las comunidades autónomas de asumir las competencias en asistencia social y en sanidad e higiene. Y por último, el artículo 149 sobre competencias exclusivas del Estado en materia de sanidad, de las cuales ya hemos hablado. Bien, pues llegamos al fin de esta presentación, este podcast. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast, en la siguiente parte de esta organización del sistema sanitario español a partir de la Ley General de Sanidad. Así que si hay alguna duda o algún concepto que queréis que se aclare, lo podéis dejar en los comentarios o me lo podéis enviar a través del correo electrónico. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.